que teníamos en este caso, que lo habíamos deducido de unas gráficas, el diferencial de n respecto del tiempo es igual al diferencial respecto del tiempo de la integral a través del volumen de control de la densidad por nu por el diferencial de volumen más la integral a través de la superficie de control de la densidad por nu por el producto escalar del vector velocidad por el vector diferencial de área. Entonces, n ahora va a valer cantidad de movimiento, masa por velocidad. Nu, que es una expresión de n sobre m. Entonces, si reemplazamos en vez de n, masa por velocidad sobre masa, simplificamos y nos quedaría velocidad. Reemplazando en la ecuación del transporte de Reynolds, tendríamos que el diferencial de la masa por la velocidad respecto del tiempo es igual al diferencial respecto del tiempo en la integral respecto al volumen de control de la densidad. Vean que en vez de nu estoy poniendo velocidad por el diferencial de volumen más la integral a través de la superficie de control de la densidad por la velocidad por el producto escalar del vector velocidad por el vector diferencial de área. Para no eliminar esta ecuación, recurrimos a la de Newton y decimos que el diferencial de la masa por la velocidad respecto del tiempo es igual a la sumatoria de las fuerzas. Y aquí nos quedaría todo que es lo mismo, ¿no? Solamente le estamos dando sentido a esta expresión. Ahora, para poder utilizar esta ecuación, tenemos que colocar las mismas restricciones que al principio con respecto a la ecuación de continuidad y a la ecuación de la cantidad de movimiento, es decir, masa constante. 2, flujo permanente. Y 3, flujo incompresible. Entonces, para flujo permanente dijimos que no hay variación de las propiedades en función del tiempo. El diferencial respecto del tiempo es igual a 0. Entonces, si reemplazamos este elemento, se va a hacer 0 porque este elemento depende del tiempo. Y lo único que nos quedaría es que la sumatoria de las fuerzas es igual a la integral a través de la superficie de control de la densidad por la velocidad por el producto escalar del vector velocidad por el vector diferencial de área. Entonces, esta es la ecuación que vamos a utilizar, pero esta es genérica. Nosotros normalmente para facilitar la resolución de problemas lo que hacemos es desglosarlo en los diferentes ejes. Por eso usamos el eje X, el eje Y y el eje Z. En el eje X, entonces, vean que la integral a través de la superficie de control es por la densidad, por la componente X de la velocidad, por el producto escalar del vector velocidad por el diferencial de área. En el eje Y tendremos que la sumatoria de las fuerzas respecto al eje Y es igual a la integral a través de la superficie de control de la densidad por la componente Y de la velocidad por el producto escalar del vector velocidad por el vector diferencial de área. Y con respecto al eje Z, la sumatoria de las fuerzas respecto al eje Z va a ser igual a la integral a través de la superficie de control de la densidad por la componente Z de la velocidad por el producto escalar del vector velocidad por el vector diferencial de área. Entonces tenemos tres componentes. Si queremos hallar la fuerza total, usamos el teorema de Pitágoras para hallar la magnitud de la fuerza. ¿Sí? Esta es la ecuación que vamos a utilizar entonces con respecto a cada eje. ¿Hasta aquí alguna pregunta tal vez antes de comenzar a hacer ejercicios? ¿No hay preguntas? Más que todo, para comprender la idea de la aplicación de esta ecuación, lo que tenemos en un sistema de cañerías especialmente, o tuberías si quieren, cuando hay cambios de dirección, por ejemplo, en un codo de 90 grados, el fluido supongamos que está yendo horizontal y luego gira a 90 grados
para cambiar de dirección, ya sea a la izquierda o a la derecha o hacia arriba. Entonces, en realidad el fluido no entiende ese procedimiento, pues el fluido está yendo recto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar realmente? El fluido va recto, choca con el codo y recién cambia de dirección. Entonces, en ese choque se produce un movimiento y el codo va a tender a moverse hacia la derecha. Y cuando cambia de dirección, nuevamente el codo va a tender a moverse verticalmente o lateralmente de acuerdo al cambio de dirección. Entonces, ahí, si nosotros restringimos, es decir, si no restringimos este lugar, ¿qué va a pasar? Van a empezar a moverse, a articularse estas líneas. Y hay ciertas ocasiones que no deben moverse, entonces tenemos que restringir colocando anclajes o empotrando, como en el caso de distribución de aguas, como si ustedes ven la línea de Misicuni que está bajando de la cordillera, entonces tiene varios codos con cimientos de hormigón, que son estos anclajes para evitar que las líneas empiecen a moverse por todo lado. Entonces estos anclajes absorben estas fuerzas que se van generando debido a los cambios de dirección en primer lugar. Otro ejemplo también puede ser en los reductores. Cuando tenemos reductores o ampliaciones, también se produce este tipo de golpeteos, ¿no? Entonces se acumulan tensiones o fuerzas que hay que saberlas contrarrestar o restringir en su movimiento. ¿Sí? Entonces ahí tenemos aplicaciones de este sistema o de esta ecuación que se genera fuerzas debido a la cantidad de movimiento, ¿no? Masa por velocidad, cantidad de movimiento. ¿Sí? Y ya vamos a ir viendo otras aplicaciones. También que la siguiente clase la vamos a hacer son los álabes, ya sean álabes fijos o álabes móviles. Y ahí viene también entonces esta ecuación, llegaría a representar el principio de lo que es las bombas centrífugas o turbinas, que generan esta cantidad de movimiento. La única diferencia es que es a través de un eje rotacional. ¿Sí? Entonces, esta es la base fundamental para poder comprender lo que es bombas centrífugas, entender esta ecuación de la cantidad de movimiento. ¿Sí? Entonces, si no hay preguntas, no hay dudas, continuamos. ¿Qué es la cantidad de movimiento? Veamos cómo se utiliza esta ecuación. Aquí tenemos un codo que cambia de dirección y nos dice lo siguiente. En la doblez de reducción de la figura, encuentre las componentes de la fuerza y la línea de acción de las fuerzas que deben ser soportadas por el bloque de ancla. Entonces, vean, aquí está el caudal, tenemos un diámetro de 1, cambio de dirección, un ángulo de 135 grados, ¿sí? Y a la vez un reductor de cañería, aparte que está cambiando de dirección, tiene un reductor más, un diámetro 2 y una altura z. Entonces, podría decir que esta está verticalmente posicionada. Un momentito, por favor. El trabajo. Entonces, como les decía, tenemos los datos aquí, cambios de diámetro y además ángulo. Entonces, como ven, el caudal está entrando y va a chocar en esta esquina. Es más, entonces este es un punto débil. Tenemos casos reales en la cual cuando el flujo viene de manera directa, así, perpendicular, y cambia de dirección, entonces en esta zona se perfora. Tenemos allá en la palca una línea que es schedule
1600, es bastante gruesa, pero está perforada porque le han hecho de tal manera que la descarga es una bomba reciprocante de pistones, viene el caudal de esta manera y la línea principal es perpendicular, entonces el fluido con tanta presión choca y recién cambia de dirección y ya se ha perforado, y aquí tiene un parche de un gran espesor, pero no aguanta mucho y vuelve a perforarse, porque no es la forma correcta de descargar, digamos, un fluido. La forma más correcta de descargar un fluido después de una bomba, especialmente el reciprocante, debería ser de arriba hacia abajo a 45 grados para desplazarse, para que se atenúe un poco el impacto y le des cambio de dirección, sea más suave. Entonces es mucho mejor usar codos de 45 grados que de 90 grados para evitar estos impactos bruscos. ¿Sí? Entonces es importante este tipo de accesorios. Aquí, además, tenemos que ver otro detalle. Como todos estos cañerías son en general metálicos, los metales soportan más tracción que compresión. Y aquí, al hacer este codo, aquí se genera una tracción como tal. Pero si bien va a soportar, sí. Pero al generar esta tracción, hemos adelgazado laminarmente este elemento. Y al sufrir los impactos, se va a perforar también. Por eso es que también la norma ARNB 31.3 y la norma ARNB 31.4 establecen radios de curvatura para cada diámetro, radios de curvatura mínimos que se deben respetar, porque aparte de adelgazar esta parte, aquí empieza a corrugarse también el material, y si empieza a corrugarse va a haber acumulación de sólidos y va a empezar a oxidarse, va a haber todo tipo de problemas, ¿no? Entonces debemos cuidar y respetar la norma para evitar estos pequeños problemas, diríamos entre comillas, porque en realidad son problemas grandes. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros queremos anclar aquí, no significa anclar es poner una fuerza aquí o llenarla como hacen los civiles para las represas, la llenan de hormigón y la anclan. Entonces, cuando el impacto genere, obviamente no va a poder moverse a este lado, ni hacia arriba ni hacia abajo, pero se ha acumulado tensión y esa fuerza tiene que liberarse en algún lado. Si está todo tensionado, entonces esta fuerza se va acumulando tal que cuando encuentre un lugar libre, va a ser tanto la fuerza que va a empezar a romperse o va a tratar de liberarse por las soldaduras. Entonces, si bien nosotros restringimos ciertas condiciones, tenemos que también darle libertad a que se libere en otros lados. Ahí vemos otro detalle, los equipos. Los equipos, al ser estáticos y además que cuestan bastante caros, entonces los equipos tienen boquillas de entradas y salidas. Las más preocupantes serían las entradas. Cuando el fluido entra directamente al equipo, lo que va a hacer es un impacto, pero como el impacto es seguido, hagan de cuenta, ¿no? Sabemos que las bombas centrífugas tienen una frecuencia de 50 Hz, quiere decir que hay 50 golpes en un segundo. Entonces, tanto golpearle a la boquilla de entrada, se va a empezar a fatigar. Y lo primero que van a fallar son las soldaduras de la boquilla. Y entonces el equipo corre un gran riesgo, porque si sale el producto puede generarse una explosión. O si se rompe la boquilla, y aunque controlemos y evitemos la explosión, ese equipo tiene que entrar en paro de planta, hay que refaccionar. Y para poder refaccionar un equipo hay que cortar líneas, evitar la producción. Se requiere mínimamente una semana de paro y eso es problemas. Perjudica en la producción y se pierde mucho dinero. Entonces, para evitar eso, es que las entradas a los equipos no deben ser directos. Se tiene que generar una especie de omega o un cambio de dirección a 90 grados para que se atenúe en los codos. En estos cambios de dirección se atenúe esta fuerza y se libere y ya no entre con tanta fuerza al equipo. Y así evitamos la fatiga. ¿Sí? Es todo un estudio, en realidad es una ciencia hacer este análisis cuando ya hay tensiones en estas líneas
que se llama estrés, en realidad es una especialidad, o tensiones en las líneas, ¿no? Vibraciones, en otras palabras. Y aquí, si hablamos de vibraciones, también tenemos que hablar de resonancia. Se puede generar resonancia. Y esta resonancia en la línea se traduce como golpe de ariete, que puede producir fallas, roturas en las cañerías. ¿Sí? Entonces hay toda una especialidad y un programa bastante interesante para poder aliviar estas tensiones es el CISAR, ¿no? Se escribe CAESAR 2, el CISAR 2, que es un programa muy interesante y es ya toda una especialidad dominar este programa. Vean, para que tengan una idea, el curso que únicamente lo da Integraf, Quality, sí, que es una empresa peruana, les había dicho, que también da CADWorks. Ellos vienen una vez al año a Santa Cruz y dictan CISAR. Y la vez que yo tomé ese curso costaba $3,500. ¿Sí? Entonces es bastante carito. Pero realmente se requiere especialistas en este área, porque hay análisis estático y análisis dinámico. El análisis dinámico es mucho más complicado aún, ya hay que entrar a elementos finitos, ¿no? Para poder analizar a detalle dónde va a fallar y evitar justamente estas fallas. ¿Sí? Les aconsejo, es bastante interesante esta rama, esta especialidad. Los que deseen pueden empezar a especializarse. No hay muchos requerimientos de estas personas especialistas. Lamentablemente no tenemos aquí. Hay que contratar a personas externas, ¿no? Estamos tratando de dar también este curso, ¿verdad, Marcelo? Se quiere impartir este curso de CISA. Ya se están formando personal para dar el curso, ¿no? Alguna vez lo hemos abierto con Miguel Moyo, que también es de la carrera de ingeniero mecánico, alguna vez lo ha dictado, y a ver cuándo volvemos a abrir este curso para que la aprovechen. Es bastante interesante. Sí, así es, Inge. Bueno, se está viendo la posibilidad de hacer nuevamente, lanzar una nueva versión con Jesús, ¿no? Que habíamos trabajado ya con él anteriormente. Y sí, realmente, si se da la oportunidad, yo también voy a asistir, ¿no? A estar aprendiendo este programa. Entonces, bueno, esto lo vamos a compartir en las plataformas. Lo vamos a compartir si es que básicamente tenemos la oportunidad de hacerlo. Actualmente Jesús está dictando en una empresa diferente, ¿no? En la empresa en la que está trabajando le está haciendo también capacitaciones. Bueno, gracias por el dato, Marcelo. Sí, sí. Vean, entonces se está tratando de esa posibilidad. Y también creo que una temporada se dio el CADWorks avanzado, ¿verdad? También se puede volver a retomar. Si hay mucho interés de sus personas o aquellos que ya han llevado el curso de CADWorks, entonces tal vez podrían pensar en hacer un CADWorks avanzado para mejorar su manejo. Obviamente, para poder entrar a CISA, el requerimiento es pues manejar CADWorks. Si no, no tiene sentido entrar a CISA si no saben manejar CADWorks. Y para poder manejar CADWorks necesitan como base AutoCAD. Por eso es fundamental el AutoCAD. Ya creo que ya están comenzando cursos. Aprovechenlo. Vayan pasando con calma. Les va a ser una herramienta muy indispensable para ustedes, los ingenieros mecánicos y mecánicos, especialmente si se dedican al área de diseño como tal. Pero si van a hacer mantenimiento, mucho no les va a servir, ¿no? Aunque sí. Como les decía, la base para todo ingeniero es AutoCAD, Excel, Project, mínimamente. Sí, eso es cierto. ¿Sí? ¿Alguien tenía, creo, alguna pregunta, algún comentario que estaba por hacer? Sí, yo hice una pregunta. ¿Por qué para evitar la fatiga en eso que nos está explicando, por qué tiene que ser de 90 grados el ángulo? Claro, porque va a cambiar de, primero imagínate, digamos que tiene que entrar norte al equipo, entonces tú tenías que poner la línea este para que se absorba, es más, no necesariamente tiene que ser 90 grados, esa es una opción, pero hay otras opciones, ya les voy a ir mostrando fotos de hacer omegas tipo C, que absorben mucho más, funcionan como una especie de horquilla,
que absorben y actúan bastante bien las tensiones, ¿no? Se llaman omegas. Les voy a ir mostrando fotos después de esto para que tengan más idea. Obviamente, las omegas de diámetros pequeños son como las omegas, es decir, como la letra omega griega, que es como una especie de círculo, pero ya con diámetros grandes hacer esa curvatura es muy complicada, ¿no? Pero sí, hay cálculos, hay diseños, hay teorías que nos hablan de todo esto. Es todo un mundo hablar solo de cañerías, es toda una especialidad. Yo simplemente les doy algunas pautas para hacerles interesar en esta rama y puedan ingresar, pero si tendríamos que verlo a detalle, no nos alcanzaría el tiempo. Yo les doy algunas pautas, algunas cosas para que se interesen y vean. Tenemos mucho material, sí, hay muchos libros, mucha información, tenemos conocimiento y especialidad en esta rama. Entonces, aquellas personas que estén interesadas, no duden en contactarse con nosotros, les vamos a colaborar. Lo que queremos es que haya más gente en esta rama. También en equipos, ya vamos a ver también hablar de equipos, ya que hemos tocado un punto, les voy a mostrar después una presentación de equipos y lo interesante que es. ¿Sí? ¿Alguien tal vez alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Bien, vamos a continuar entonces. Aquí está el problema. Viene el caudal, va a impactar en esta zona crítica y va a cambiar de dirección. Entonces nosotros cuando nos dice encuentre la componente de la fuerza y la línea de acción de las fuerzas, ¿no? Porque si descomponemos en componente de fuerzas van a haber 2 o 3 fuerzas. En este caso no hay movimiento lateral, solo hay en este lado y hacia arriba o hacia abajo. En el tercer eje no la tenemos, ¿no? En este caso, en el eje Y tal vez. ¿Sí? Entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál va a ser nuestra superficie de control de nuestro sistema. Obviamente, cuando habíamos analizado lo que es un volumen de control y una superficie de control, vimos diferencias, ¿no? La superficie de control solo ve el contorno de entrada y salida, lo demás no le interesa porque el producto escalar va a ser 0. Entonces, yo tengo aquí un punto de entrada y tengo este otro punto de salida. Entonces, si yo quiero trazar mi superficie de control, la puedo bordear a todo el sistema o podría generarla aquí directamente recto, que al final no influye en nada, porque toda esta superficie, ya sea de aquí, no me genera ningún tipo de fuerza ni cantidad de movimiento. Lo mismo internamente, no me genera nada. Solo lo que me interesa es la entrada y la salida. Pero lo primero que hago es entonces generar mi superficie de control en mi sistema. Después tengo que establecer mi sistema coordenado X, Y, Z para trabajar con vectores. En este caso, X, Y y Z hacia arriba, ¿no? Normalmente en fluidos siempre debemos trabajar Z hacia arriba. Alguna vez por cumplir con los libros que lo convierten en Y lo ponemos, pero el verdadero eje es Z. Luego de establecer la superficie de control y nuestro sistema, empezamos a conectar, ahora a colocar los vectores. En el punto de entrada tenemos el vector velocidad 1, y como estamos haciendo aquí un corte superficial imaginario, vamos a tener perpendicularmente siempre al vector diferencial de área. El vector diferencial de área 1, siempre perpendicular a la superficie. En esta otra superficie, vean, la velocidad 2 siempre tangente a las líneas de flujo. Y el vector diferencial de área también perpendicular a la superficie. Coincide. Pero como estamos haciendo un corte, no es que estamos agarrando el extremo, sino estamos haciendo un corte en este análisis de codo. Como el fluido sigue entrando, aquí hay una presión. Si bien la presión varía en las alturas, pero en un tubo la consideramos como constante. Por eso es que graficamos de manera un prisma de presión constante. Y presión por área tenemos fuerza. Entonces está entrando aquí la presión perpendicular hacia la superficie. Aquí, por ejemplo, también como aquí está la superficie,
la fuerza debido a la presión perpendicular a la superficie. Si bien el fluido va en esta dirección, hacia allá, la presión viene hacia adentro, porque si hacemos el otro corte, va hacia adentro también. Acción-reacción, ¿no? Propiedades de la estática. ¿Sí? Entonces estamos graficando los vectores. Vector velocidad, vector diferencial de área, vector fuerza debido a la presión, el peso, y luego establecemos las direcciones supuestamente de las fuerzas que van a contrarrestar el movimiento. Podemos equivocarnos, no hay problema, pero si nos sale negativo al analizar, quiere decir que es en el otro sentido. Porque si nosotros estamos suponiendo que el fluido va a entrar hacia este lado, entonces este codo va a tender a moverse hacia la derecha. Por tanto, si yo quiero generar una fuerza de anclaje, tendría que poner una fuerza X hacia la izquierda para contrarrestar su movimiento. Eso no es tan difícil hacer su lógica. Este es otro problema. Este va hacia arriba, pero la presión está empujando hacia abajo. Entonces, ¿cuál será el movimiento real de este? Estamos suponiendo que su movimiento real va hacia abajo por una reacción debido al corte en la presión. Por tanto, su fuerza de anclaje va a ir hacia arriba. Y sumando estos dos vectorialmente, tenemos la fuerza total. Entonces, tenemos que establecer estos parámetros antes de hacer la forma analítica de la resolución del problema. Una vez que hemos graficado, comenzamos a analizar, aplicando primero la ecuación de continuidad. Todo lo que entra tiene que salir, ¿no? Caudal es igual a la velocidad por el área. Velocidad pi diámetro al cuadrado sobre 4. La velocidad será igual a 4 veces caudal sobre pi diámetro al cuadrado. Aquí, si tenemos el diámetro, calculamos área 1, calculamos también área 2. Y teniendo ya área 1, área 2, podemos, además, el caudal es dato, ya calcular la velocidad 1 de entrada y la velocidad 2 de salida, 1 y 2. Luego necesitamos presiones. En el dato inicial tenemos el caudal. También tenemos la presión 2, 1,4 megapascales. Entonces necesitamos la presión 1. Para ello hacemos ecuación de energía de 1 a 2. Presión 1 sobre gamma más Z1 más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces G, que va a ser igual a la presión 2 sobre gamma más Z2 más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces G más el trabajo de 1 a 2 más las pérdidas de 1 a 2. Z1 vamos a considerar 0 porque va a ser nuestra línea de referencia, pero Z2 ya no es 0 porque tenemos una altura Z, 2 metros. No hay, entre 1 y 2 no hay bombas, no hay turbinas, le hacemos 0. Pérdidas no estamos considerando porque es una distancia relativamente corta. Algo más real podríamos considerar, pero como todavía no hemos visto el detalle de pérdidas, y si el enunciado no nos da el valor, no lo vamos a considerar. Y así que tenemos la ecuación real. De esta ecuación despejamos presión 1, que va a ser igual a la presión 2. Para eliminar, este va a ir a multiplicar, ¿no? Presión 2 más gamma sobre 2 veces G, B sub 2 al cuadrado menos B sub 1 al cuadrado, 2G, más gamma por Z. Reemplazando valores, velocidad 2 conocemos, velocidad 1 conocemos, podemos poner en la ecuación, y como también conocemos la presión 2, entonces tenemos ahora calculado la presión 1 como tal. Ya tenemos áreas, velocidades y presiones. Teniendo esos valores, podemos recién aplicar la ecuación de la cantidad de movimiento. Primero respecto al eje X. Sumatoria de las fuerzas respecto al eje X, que va a ser igual a la integral a través de la superficie de control de la densidad por la componente X de la velocidad por el producto escalar del vector velocidad por el vector diferencial de área. ¿Sí? Entonces, primero las fuerzas externas. Viendo el diagrama de fuerzas, aquí tenemos una fuerza en el eje horizontal, en el eje X, debido a la presión 1 a 1. Aquí también
porque esta presión se puede descomponer en Z y en X. Luego, la fuerza total pero en el eje X, que estamos suponiendo que requerimos para el anclaje de este codo. Eso sería con respecto al eje X. Entonces, si vemos, menos la componente X. Y como hemos dado nuestro sistema referencial de coordenadas XY, lo que vaya a la derecha, positivo, ¿no? Lo que vaya arriba, positivo. Y como la componente X de la fuerza va hacia la izquierda, es negativo. La componente o la fuerza respecto a la presión 1 va a ser positivo porque va a la derecha. Y la componente X de la fuerza debido a la presión 2, que va a ir hacia allá, a la derecha, también será positivo. Si vemos en la ecuación, menos Fx más la presión 1 área 1 más la presión 2 área 2 coseno de 180 grados menos phi, porque phi es nosotros estamos trabajando con este ángulo, un ángulo suplementario, 180 grados menos phi. Y estas serían las fuerzas que están actuando en el codo. Luego aplicamos esta integral, ¿sí? Densidad por la componente X de la velocidad en el punto 1. Pero en el punto 1 la componente X es la misma velocidad. Y como tiene la dirección de X positivo, es positivo. Pero el producto escalar en este punto va a ser negativo, porque entre el vector velocidad 1 y el vector diferencial de área 1, podemos ver que se está formando un ángulo de 180 grados. Y nosotros sabemos que coseno de 180 grados es menos 1. Por tanto, en un punto de entrada, el producto escalar es negativo. Pero vean que en un punto de salida, el producto escalar va a ser positivo, porque el ángulo que se forma entre el vector velocidad 2 y el diferencial de área 2 es 0 grados. Y coseno de 0 grados es 1. Entonces, aquí el producto escalar es negativo, pero aquí va a ser positivo. Vean, ¿no? Densidad, velocidad 1 en el punto 1, por el producto escalar, velocidad por diferencial de área, es en realidad caudal. Pero como es 180 grados, me da negativo, menos 1. Más, ahora hacemos en el punto 2, solo entrada y salida. Hemos visto eso en la ecuación de Euler, ¿no? Solo entrada y salida. Densidad, pero vemos que en la salida, en el punto 2, tenemos la velocidad 2 en este sentido. Su componente X va a ir hacia la izquierda. Entonces es negativo. Menos velocidad 2, coseno de 180 grados menos phi. Pero el producto escalar es positivo, Q. Y no hay más puntos. Entonces hemos ya expresado la ecuación analizando este codo. Vamos despejando y resolviendo, ¿no? La componente X de la fuerza va a ser igual presión 1 área 1 más presión 2 área 2 coseno de 180 grados menos phi, más aquí yo puedo factorizar este con este otro. Densidad, caudal, velocidad 1 más velocidad 2 coseno de 180 grados menos phi. Podemos ver que sale positivo. Eso significa que la dirección que hemos asumido hacia la izquierda es correcta. Si nos da positivo es correcto. Si sale negativo hay que cambiarle de dirección. Y ahora es solo reemplazar valores, ¿no? Que nosotros no estamos haciendo matemáticas, por eso no los reemplazamos. Luego aplicamos en el eje Z. Sumatoria de las fuerzas respecto al eje Z va a ser igual a la integral a través de la superficie de control de la densidad por la componente Z de la velocidad por el producto escalar del vector velocidad por el vector diferencial de área. En el eje Z, de igual manera, tenemos que analizar, pero vean que en el punto 1 no hay fuerzas en el eje Z, todos son horizontales. Aquí tenemos fuerzas. Debido a la presión, su componente de la fuerza de la presión 2 va a ser hacia abajo. También tenemos el peso. Y entonces quiere decir que gran parte está moviéndose hacia abajo. Nosotros estamos poniendo una fuerza de anclaje Z hacia arriba. Entonces, Fz positivo, más 0 del punto 1, no hay fuerzas externas.
menos, porque va hacia abajo, presión 2, área 2, seno de 180 grados menos phi, y menos el peso. Ahí están las fuerzas externas. Ahora, la cantidad de movimiento, pero respecto al eje Z, ¿no? Porque aquí dice componente Z. Vemos que en el punto 1 no hay componente Z, todo es horizontal. Por eso es 0. No nos interesa y todo es 0. Pero en el punto 2 sí tenemos componente de velocidad. Su componente Z de la velocidad 2 está yendo hacia arriba. Más densidad versus 2 seno de 180 grados menos phi por el producto escalar, pero ya vimos que en el punto 2 el producto escalar es positivo, Q. Y despejando de aquí podemos obtener que la componente Z de la fuerza es igual a la presión 2 por el área 2 por el seno de 180 grados menos phi más la densidad o la velocidad 2 por el seno de 180 grados menos phi por el caudal más el peso. Y nos dio positivo. Eso significa que la dirección que hemos asumido es hacia arriba. Quiere decir que cuando el fluido choque aquí y cambia de dirección, este codo va a dar una patada hacia abajo, también a la derecha. Y como queremos que no se mueva, tenemos que anclarla hacia la izquierda y hacia arriba. Eso es lo que estamos calculando. Ahora, teniendo estas componentes, obteniendo el valor de la componente de la fuerza X y de la componente de la fuerza Y, podemos hallar la fuerza total y su ángulo de dirección. Aquí, la magnitud de la fuerza total aplicando Pitágoras, ¿no? La raíz cuadrada del cuadrado de la componente X de la fuerza al cuadrado más la componente Z al cuadrado. Con esto obtenemos la magnitud de la fuerza. Y usando ley de senos, cosenos o tangentes, tenemos el ángulo o la dirección de esta fuerza, ¿no? Tangente de alfa va a ser componente Z sobre componente X y tenemos el ángulo. Entonces, con esta magnitud, con este ángulo, ya entramos, por ejemplo, a resistencia de materiales y empezar a calcular qué material, qué sistema voy a utilizar para poder anclar este codo. Eso es en otras palabras. Y con eso habríamos resuelto este ejercicio. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Sí, una pregunta. Dime. ¿Por qué la presión 2 la estamos diciendo que sea de que tenga esa dirección y no como si estuviera saliendo? Porque yo creí que la presión iba junto con el movimiento del fluido. Veamos este detalle. Esta es la cañería. Cuando hacemos esta simbología como una especie de, miren, significa que estamos haciendo, quiere decir que la cañería continúa en realidad, que no está a la intemperie, pero que no la estamos dibujando porque es muy largo. Entonces, el punto 1 y el punto 2 son internos. Cuando yo hago un corte en el punto 1, es como si estaría separando en dos partes. ¿Sí? En dos partes. Pero yo solo estoy usando la parte del codo. La otra parte ya lo estoy eliminando. Entonces, por la ley de estática, acción y reacción, la primera ley de Newton, ¿no? Acción y reacción. La presión siempre se la dibuja perpendicular a la superficie. Y ahí la estamos dibujando. Por eso viene hacia adentro, perpendicular a la superficie. Pero cuando hacemos ya el corte en el punto 2, nuevamente se genera una separación. ¿Sí? Si nosotros analizaríamos en esta parte de la cañería, entonces la presión la dibujaríamos perpendicular a la superficie. Pero por acción y reacción, cuando se junten estas dos cañerías en el punto 2, tienen que anularse estas fuerzas. Entonces, si este tramo va hacia arriba, en este otro tramo tiene que ir hacia abajo. De esta manera. O, por eso, vista de otra forma, siempre que vamos a dibujar las fuerzas debido a las presiones, siempre se las hace perpendiculares a las superficies. Como que hay una superficie perpendicular a esta superficie y tengo fuerza debido a la presión 1. En este otro lado corto otra superficie, dibujo perpendiculares a la superficie y voy a tener la fuerza 2 debido a la presión 2. Esa es la forma de entenderla, esta lógica. ¿Sí? Sí, ahora sí, gracias. Bueno,
¿Alguien que tenga otra pregunta? ¿Nadie? Bueno, entonces continuamos. Tenemos aquí otro ejercicio. Este es una Y. Dice, sin tener en cuenta las pérdidas, determinar las componentes necesarias para mantener quieta la Y. El peso es 65 libras. En el libro está parecido, solamente que la Y la ponen horizontal. Nosotros la estamos poniendo vertical para trabajar con las alturas más. Entonces, tenemos aquí la entrada de un caudal Q, un diámetro de 18 pulgadas, y se deriva en dos. El tramo 2 tiene 12 pulgadas y un caudal Q2, y en el tramo 3 hay un diámetro de 6 pulgadas y una salida Q3. Tenemos como dato 1 aquí, 20 pies cúbicos por segundo, y una presión 1, 10 psi. El caudal 2 también conocemos, 12 pies cúbicos por segundo, y los ángulos de inclinación del ramal 2 y del ramal 3, 60 y 40 grados. Entonces, para poder trabajar necesitamos primero caudales, pero solamente tenemos dos caudales, el 1 y el 2. Para calcular el 3 aplicamos la ecuación de continuidad. Todo lo que entra tiene que salir. Si entra un caudal Q1, 20 pies cúbicos por segundo, tiene que salir sumado todos los ramales 20 pies cúbicos por segundo. Si a este lado ya tenemos 12 pies cúbicos por segundo, ¿cuánto nos faltaría? 8, ¿verdad? Entonces el caudal 3 es 8. Ya tenemos el caudal 3. Ahora, necesito las presiones también. ¿Sí? Entonces, para poder ir resolviendo esto, teniendo los puntos identificados 1, 2, 3, lo que tenemos que hacer es generar nuestra superficie de control. Aquí está. Entonces, pasando por los puntos 1, 2, 3, estamos generando nuestra superficie de control. En este caso estamos haciendo un contorno, pero como les decía, esto no interesa, yo lo puedo poner recto y da igual, no hay ningún problema. Pero lo que interesa son las superficies de los puntos 1, 2, 3, porque si lo hiciéramos con inclinación, ya vamos a cambiar la dirección de las presiones y del vector velocidad, ¿no? Igual del vector diferencial de área. Entonces hay que tener mucho cuidado en los cortes. Después de colocar la superficie de control, establecemos nuestro sistema ordenado X, Y, Z, que vamos a mantener el mismo que el anterior. Después de eso, suponemos nuestras fuerzas de anclaje. Por lógica, vean que si yo estoy poniendo un caudal aquí, esta Y va a querer moverse hacia arriba. Como no quiero que se mueva, mi primer anclaje va a ser hacia abajo, FZ. Ahora el problema es, no sabemos si se va a ir a la izquierda o a la derecha. Tiene dos componentes. ¿Sí? Podría irse a la derecha. ¿Qué tenemos? Menor velocidad, mayor presión. ¿Quién genera la fuerza? La presión, por ejemplo. Entonces quiere decir que aquí al haber menor velocidad, tenemos más presión. Y aquí al tener menor diámetro va a haber más velocidad, pero menor presión. Entonces esta presión 2 va a ser mayor que la presión 3 y va a tratar de empujar hacia la izquierda. Entonces voy a suponer que el anclaje va a ir hacia la derecha, entonces mi anclaje es hacia la izquierda. Es una suposición, puede fallar, obviamente, pero hacemos un análisis rápido porque tenemos que darle una dirección a las fuerzas de anclaje. Después colocamos los vectores, ¿no? En el punto 1, la velocidad 1 hacia arriba. Como estamos haciendo un corte de esta manera, dibujamos el prisma de presiones siempre perpendicular a la superficie. Vamos a generar la fuerza 1 debido a la presión 1 por el área 1. El vector diferencial de área 1 siempre perpendicular a la superficie, pero hacia afuera. En cambio, la presión hacia adentro. El peso en el centro de gravedad. Hacemos otro corte aquí y tenemos el vector velocidad 2 perpendicular a la superficie
el vector diferencial de área 2 perpendicular a la superficie y el prisma de presión, como pueden ver, perpendicular a la superficie hacia adentro, que va a generar la fuerza debido a la presión 2 área 2. Lo mismo en el punto 3, el vector velocidad 3, el vector diferencial de área 3 y el prisma de presión hacia adentro. Entonces, como ven, tenemos el diagrama de cuerpo libre de todas las fuerzas que está actuando en esta Y. Una vez hecho eso, analizamos. De la gráfica podemos ver, necesitamos las alturas. La altura al punto 2 es H1 más esta porción, y esta porción será L2 seno de phi sub 2. Para hallar la altura H3 sería H1 más L3 seno de phi sub 3. Trigonometría. Luego aplicamos la ecuación de continuidad, ¿no? Q1 es igual a Q2 más Q3 para hallar el caudal 3 que ya habíamos hablado. Y aplicamos también la ecuación de continuidad, caudal, velocidad por área, y despejando las velocidades 4 veces caudal y diámetro al cuadrado, ¿no? Entonces, como yo tengo los caudales, puedo calcular las velocidades 1, 2 y 3 en función a los caudales y a los diámetros. Luego, las áreas, por si acaso. Después, tengo que calcular las presiones. Solamente tengo como dato la presión 1 y es PSI, pero necesito la presión en el punto 2 y la presión en el punto 3. Entonces, para allá voy a buscar puntos de continuidad. Vean que de 1 a 2 hay continuidad. Entonces puedo aplicar la ecuación de energía de 1 a 2. De 1 a 3 también hay continuidad de flujo. También puedo aplicar ecuación de energía de 1 a 3. ¿Será que puedo aplicar ecuación de energía de 2 a 3? No, porque no hay continuidad de flujo. Por una parte el fluido se va a este lado, hacia la izquierda, pero este otro lado se va a la derecha. Entre 2 y 3 no hay continuidad de flujo, por eso no se puede aplicar ecuación de energía. Pero sí de 1 a 2 y de 1 a 3. Ecuación de energía de 1 a 2. Suponemos que el punto 1 es nuestra línea de referencia, por eso su altura es 0. Como no hay pérdida, 0, y tampoco hay bombas turbinas, 0. Entonces, como tenemos como dato la presión 1, despejamos la presión 2, que va a ser igual a la presión 1 más gamma sobre 2 veces G, P sub 1 al cuadrado menos P sub 2 al cuadrado menos gamma por Z. Si reemplazamos los valores de velocidad 1 y velocidad 2 y este Z, que es la altura desde el 1 hasta 2, tendríamos lo siguiente, ¿no? Que presión 2 es igual a la presión 1 más gamma sobre 2 veces G, todo por 4 veces el caudal 1 sobre pi diámetro 1 al cuadrado elevado al cuadrado, menos 4 veces caudal 2 sobre pi diámetro 2 al cuadrado. Todo esto menos gamma, Z sería H1 más L2 seno de phi sub 2. Y tenemos entonces la presión 2 en función a la presión 1, los caudales, los diámetros, el ángulo y la longitud L y la altura H1. Tenemos todos estos datos. Por tal razón, podemos hallar P sub 2. Hacemos de la misma manera para hallar P sub 3, ecuación de energía de 1 a 3. Como es el mismo análisis, Z1 es nuestra línea de referencia, no hay turbinas, no hay bombas, 0, no hay pérdidas. Entonces, la ecuación es muy similar al análisis de 1 a 3, lo único que cambia es los términos, P sub 3 y P sub 3. Por eso, haciendo analogía, encontramos la presión 3 en función de la presión 1, del caudal 1, del diámetro 1, del caudal 3, del diámetro 3, de la longitud 3 y del ángulo 3. Por tanto, también tengo la presión 3. Hasta este momento ya habíamos calculado alturas Z, que serían, ¿no?, los Z, los caudales, las velocidades en cada punto, y ahora estamos calculando las presiones. Como ya tenemos todo ello, entramos a la ecuación de la cantidad de movimiento. Primero con respecto al eje X. En este sistema que estoy mostrando, el punto 1 no tiene componente X. Este sí.
su componente X de la fuerza debido a la presión 2, como este está entrando, su componente X va a ir a la derecha, positivo. En cambio, su componente X de esta presión va a ir hacia la izquierda. Y nuestro anclaje, como la estamos poniendo hacia la izquierda, también negativo. Eso lo escribimos en la ecuación. Vean, F2X positivo, pero F3X negativo. Y la fuerza de anclaje respecto al eje X negativo. Aplicamos ahora cantidad de movimiento. En este punto, la cantidad de movimiento es negativo porque el vector de velocidad va hacia arriba, pero el vector diferencial de área va hacia abajo, forman 180 grados, negativo. En este punto 2, la cantidad de movimiento es positivo porque los dos tienen la misma dirección y sentido. En el punto 3, también la cantidad de movimiento es positivo porque tienen la misma dirección y sentido. Bajo esas condiciones, vean, densidad menos B sub 2X, obviamente, si bien la cantidad de movimiento es positivo en 2 y en 3, también hay que fijarnos la dirección del vector velocidad. Velocidad 2, componente X va hacia la izquierda, negativo, pero la velocidad 3, su componente X va a la derecha, positivo. Por eso aquí es menos B sub 2X más B sub 3X. Y reemplazamos valores, ¿no? F2X es presión 2, área 2 por coseno de phi sub 2. La componente F3X será presión 3 por área 3 por coseno de phi sub 3. Luego aquí, B sub 2X es B sub 2 coseno de phi sub 2. B sub 3X, B sub 3 coseno de phi sub 3. Y de esta manera encontramos la componente X de la fuerza que nos sale positivo. ¿Sí? Porque dijimos que la presión 2 es mayor que la presión 3. Luego calculamos la componente Z de la fuerza, que es igual a la integral a través de la superficie de control de la densidad por la componente Z de la velocidad por el producto escalar del vector velocidad por el diferencial de área. Entonces, en el eje Z ya está actuando este punto, porque sí actúa el eje Z. También este y también este otro. ¿Sí? Aquí, si bien la velocidad es positiva, pero el producto escalar va a ser negativo, porque forman 180 grados entre sí. Aquí, la velocidad 2 hacia arriba es positiva. En el punto 3, la velocidad 2 también es positiva, pero el peso negativo. Entonces, si reemplazamos menos F2Z, ¿no? Menos F3Z, menos Fz, menos el peso, más F1. ¿Por qué? Respecto a las presiones, su componente Z debido a la fuerza de la presión 2 va hacia abajo, negativo. Su componente Z de la fuerza 3 debido a la presión 3 también va hacia abajo, negativo, negativo, negativo. Más el anclaje, negativo. ¿Sí? Negativo, negativo, negativo el anclaje, el peso. Pero la fuerza 1 que va hacia arriba, positivo. Y luego la cantidad de movimiento, B1 como va hacia arriba, positivo. Pero el producto escalar, negativo, menos Q sub 1. B sub 2, positivo, va hacia arriba, su producto escalar, positivo. B sub 3Z, hacia arriba, positivo, su producto escalar, positivo. Y reemplazando, desglosando esta ecuación, vamos a hallar la componente Z de la velocidad, que nos sale positivo. Quiere decir que hemos supuesto correctamente las direcciones de la componente X y de la componente Z para anclar esta Y. Teniendo estas componentes podríamos hallar la magnitud, ¿no? Usando Pitágoras y el ángulo de inclinación también, que no nos piden en este caso. ¿Preguntas? Sí, ingeniero, una pregunta. El peso que consideramos, ¿qué significa? ¿Es el peso del codo, el peso del fluido contenido dentro de la tubería o qué? Los dos. Del sistema de toda la superficie de control, todo este peso que estaría tanto el fluido como el material, ese peso. Ok, ingeniero, gracias. Bueno.
tenemos un programita que lo pueden ustedes descargar en su celular, que es el PyData Pro. En este programa PyData Pro, ustedes van a poder ver dimensiones de bridas, cañerías. Si hablamos de este tipo de cañerías, tenemos cañerías de acuerdo al diámetro nominal, espesores, diámetro interno, diámetro externo, peso con fluido lleno, con agua, en otras palabras, por metro lineal. Entonces, tenemos datos que nos pueden servir para hacer cálculo de volumen y peso a la vez. Y también ahí tenemos datos de bridas, de accesorios, de válvulas. Es un programa bastante interesante, nos da mucha línea. ¿Alguien otra pregunta? Bueno, no hay pregunta. Hasta aquí sería entonces cantidad de movimiento. Tú, Marcelo, tal vez algo quieres hablar, no sé. No, bueno, sí sería aportar un poco la definición de cantidad de movimiento, exactamente, y la definición de los... en realidad yo sabía que los diferenciales de área, los vectores diferenciales de área en una superficie de control siempre quedan orientados en el sentido saliente de la superficie de control, ¿no? O del volumen de control que encierra. Entonces, bueno, eso es lo que da siempre las direcciones de todos los vectores diferenciales de área. Y la presión, en realidad, sí, como decía el ingeniero, es una fuerza volumétrica, es una fuerza de tipo compresiva. Entonces, por lo tanto, cuando lo calculan en un volumen de control, siempre va a ejercerse en dirección compresiva, ¿no? Entonces, dirigiéndose hacia el interior del volumen de control. Simplemente eso, ingeniero. Gracias. De todas formas, contigo y con Blay van a profundizar más haciendo ejercicios, ¿verdad? Sí, así es. Tienen mucha ayuda para dominar estos temas. Y vean que ya estamos terminando el programa. Pronto será el examen de primer parcial, no se dejen acumular materia. Entonces, si no hay preguntas, lo vamos a dejar aquí. Quería mostrarles otra presentación que es de equipos. Tengo aquí una presentación de equipos que se usan bastante en las plantas. Ingeniero, una pregunta más. No sé si es el día jueves o qué día están pasando con el auxiliar Vladimir, pero al menos por mi cuenta no he sabido nada de las clases. Creo que Marcelo le estaba reemplazando porque estaba en zona de defensa de tesis, pero ya vas a tomar algo así, Marcelo, creo. Sí, Inge, los días miércoles va a pasar Vladimir con ustedes, mientras creo que todavía tenía algunos asuntos de trámites que está realizando. Mientras él no esté disponible, vamos a pasarlo conmigo, y ya cuando él tenga tiempo, bueno, lo van a pasar el día miércoles con él, ¿no? Entonces conmigo nos quedamos el día jueves. Va a ser de esa forma. Entonces ahí está la respuesta, ¿sí? Ya va a ser. Gracias. Entonces vean un poquito a grandes rasgos. Cada uno de estos equipos que voy a mostrarles es una especialidad en la que podemos profundizar y abocarnos. Tanques atmosféricos de almacenaje de fluidos, que ya lo habíamos visto en detalle. Tenemos que almacenan gasolinas, crudo, también agua. Hay de techo plano, techo cónico, techo semi-elíptico, toriesférico, techo flotantes, ¿sí? Todos estos tienen una norma. Los tanques en general están bajo norma API 650 cuando son atmosféricos. Cuando ya tiene una poquita presión, hasta 2.5 psi, ya es otra norma, API 620. Porque ya tiene presión. Por ejemplo, es API 620, ya aguanta una presión. Estos no aguantan presión, reventaría. Cuando ya tenemos más presión, ya están las esferas, ASME 8. ¿Sí? Entonces, aquí están las omegas, lo que yo les decía, para aliviar estas tensiones,
se hacen este tipo de omegas. Este va a trabajar como una especie de horquilla, va a abrirse y cerrarse y ahí va a absorber esta tensión, de tal manera que va a liberar la llegada al equipo y no va a perjudicar para la fatiga que les hablaba. Y esto es de gran dimensiones. Esta cañería tiene 36 pulgadas. ¿No? Entonces tenemos tanques. Esta es una foto donde les estoy mostrando cómo se está haciendo una reparación de tanques. Es un trabajo grande. Es inmenso, hay que saber soldar y también tener cuidado con la fuerza del viento, ¿no? Porque mientras se construye el viento puede tener una fuerza tal que lo empiece a apoyar el equipo. Miren, este es un tanque de techo flotante. Tiende a levantarse el techo de acuerdo al producto, subir o bajar. Y esto es para evitar que en el interior del tanque se genere alta presión o se genere un vacío. Cuando es un techo fijo, digamos, que es de almacén de gasolina, como la gasolina es muy volátil, a temperaturas bajas se vuelve gas, entonces en estos espacios se puede comprimir este gas y ser muy explosiva, una chispa y puede explotar. Entonces con este sistema de techo no permitimos acumular gases de gasolina, por ejemplo. Pero el detalle habría que cuidar los bordes, si bien en teoría es hermético, pero en la realidad siempre hay un desprendimiento de vapores, se pone caucho, pero son movimientos grandes. Este tanque casi del tamaño de una cancha de fútbol, es bastante grande. ¿Sí? Y este es una escalera deslizante, ¿no? Baja y son ejes guía para que el techo se deslice hacia arriba y hacia abajo. Y cuando se acumula agua, como lo pueden ver, entonces en el medio tiene un tubo que direcciona este fluido hacia abajo. Aquí tenemos las esferas que almacenan gran cantidad de presión. Su forma de construir como una especie de tajos de naranja, ¿no? Se ha construido, como les decía, una esfera en la refinería, porque tenemos fotos. Hornos, es otra especialidad, hornos. Toda otra especialidad bastante interesante, ¿no? ¿Quién usa hornos? Lo más importante tal vez de los hornos son los quemadores. ¿Sí? Yo conozco personas especialistas solo en quemadores. Conocí a una persona de la empresa John Zink, que para entonces, hace unos 5 años, él dijo que tenía una experiencia de 50 años solo en quemadores John Zink. Todo en la ingeniería, ¿no? Y tenemos hornos rectangulares, hornos cilíndricos. Y en el interior de los hornos que va a circular el fluido para calentar, puede ser gasolina, pueden ser los tubos helicoidales o los tubos verticales en zigzag para transportar el fluido y que haya mayor transferencia de calor, se calcula, ¿no? Para que vean la dimensión de estos tanques, estos tubos tienen 6 pulgadas de diámetro. Vean cómo está la personita, ¿no? Es como subirse a un edificio de 4 pisos, más o menos. Estos hornos. También tenemos tipos rectangulares donde la distribución de los tubos es horizontal. Y vean que como hay tanta calor, estos tubos van a estar en movimiento, dilatan, se contraen y se expanden. Por eso es que los soportes no pueden ser fijos, porque generaríamos acumulación de tensiones. Son simplemente soportes guía para que permitan deslizamiento. Torres. Y aquí tenemos torres atmosféricas de destilación para descomponer los productos orgánicos. Por ejemplo, la principal, digamos, si entra crudo, se va a descomponer en gasolinas, querosenes, ¿no? Y la parte de abajo que se va a utilizar para hacer los aceites. También tenemos torres al vacío. Cuando ya queremos hacer aceites, AE10, AE20, AE30, usamos torres al vacío para evitar que se craquee el producto pesado del petróleo, que es parecido al alquitrán, para que la entiendan. Estas torres pueden tener 20 metros, 30 metros, 40 metros de altura. Y a este lado, vean, tenemos otras omegas. Entonces, siempre que hay, especialmente cuando hay productos que se inflaman muy rápido
o acumulación de gases, o cuando transportamos fluidos a altas temperaturas, se deben colocar las omegas para aliviar las tensiones en las líneas. Y cuando entren a los equipos también. Aquí estamos montando flares. Este tiene una altura de 90 metros. El interior de una torre, este es el cabezal del flare, ¿no? Este es lo que se enciende, la chimenea. Viene gas por abajo y entonces este siempre está encendido. Tiene que estar encendido los 365 días al año, 24 horas, para aliviar y eliminar los gases que no se utilizan para evitar explosiones. Y en el interior de las torres tenemos estos capuchones que se mueven para producir un choque térmico y descomponer los diferentes productos. Cuando son torres pequeñitas, sus capuchones son pequeños. Cuando ya son más grandes, ven que los capuchones varían, ¿no? Tenemos también acumuladores que pueden ser verticales, como estos casos, y estos, como ya almacenan presión, deben ser diseñados bajo norma ASME 8, división 1. Tenemos horizontales con revestimiento, porque aquí entra vapor de agua. Estos son reactores, las salchichas que almacenan oxígeno y nitrógeno. Estos son los que almacenan oxígeno y los verdes nitrógeno. También tenemos intercambiadores. No era muy común, y si ustedes cuando vean, o los que ya han pasado transferencia de calor, muy poco hablan de este tipo de intercambiadores. Aire, fluido, más hacen fluido. Pero hoy en día, como la energía ahora es cara, el agua es bastante caro, es mejor utilizar este porque usamos aire gratis con unos ventiladores forzados, entonces pues podemos enfriar los fluidos usando tubos radiales, como pueden ver aquí, para mayor transferencia de calor. Entonces hoy en día se ha puesto de moda este tipo de intercambiadores. Y aquí también tenemos intercambiadores de tubo y carcasa, baterías de intercambiadores serie paralelo, el interior de un intercambiador tipo tubo U. Esto es lo que en realidad un mecánico debe aprender. Cuando nosotros llevamos transferencia de calor, estamos entrando a una rama, si bien es parte de nosotros, pero generalmente en el área profesional nosotros no diseñamos la parte térmica, lo hacen los ingenieros químicos. Nosotros diseñamos la parte mecánica, lo físico, las carcasas, los tubos, los baffles, que soporte la presión, los cambios de fluidos. Esto lo hacemos. Y no tenemos ninguna materia que nos inculque en este conocimiento, ¿no? Cuando entramos a trabajar en una planta, cero en conocimiento. ¿Sabes de intercambiadores? Sí, ¿qué sabes? Y en realidad mecánicamente no sabemos nada. Sabemos los químicos que lo van a hacer ellos, pero entonces, ¿para qué nos entra esa rama? Aquí tenemos tubos aletados radiales, ya habíamos visto axiales, estos son axiales. Aquí tenemos una distribución de tubos, ¿ven? Tiene cuántos pasos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pasos. Tenemos de 4 pasos, de 6 pasos, de 8 pasos, en general. Bien, variedades. Intercambiadores de tubo excéntrico. Se está haciendo mantenimiento, entonces siempre se limpian los intercambiadores porque miren, se van taponeando los tubos. Este intercambiador es bastante grande. Miren cómo puede entrar una persona ahí para hacer la limpieza. Aquí se está haciendo limpieza de tubo por tubo de intercambiador, usando un cabezal que tiene orificios axiales. Y este fluido, que es agua, a alta presión, entonces entra al intercambiador y lo va a sacar esa grasa que se forma debido a los cambios de fluidos. Y este es circular, para hacer un lavado externo, para hacer un lavado interno. ¿Vean? Esta maquinita gira y se mueve. Aquí en cambio hay que meter tubo por tubo hasta que salga.
Y aquí tenemos infinidad de omegas, ¿no? Pueden ver, omegas grandes, pequeñas. Aquí se está construyendo una nueva omega de 36 pulgadas para llevar al flare que les mostré. Y líneas, todo lo que es pintado de rojo es sistema para contraincendio. Lleva agua, no debería usarse, pero está listo por si hay una eventualidad de fuego. Tenemos tipos de bombas bajo normas API, especialmente porque como usamos fluidos de alto riesgo, entonces deben ser API. Pero una bomba API normalmente cuesta entre 3 a 5 veces más que una bomba ANSYS. Bombas horizontales, bombas verticales. Cuando usamos producto, en este caso es propano, vean cómo se genera un congelamiento en el sistema, pero está funcionando. Esta la montamos, tiene 85 HP de potencia. Y esto es lo que se produce, ¿no? Cuando no hacemos se pueden oxidar, se puede taponar el interior de un tubo debido al intercambiador de calor. Se usa el factor de ensuciamiento, que es este, que nosotros lo comparamos con las venas. Cuando uno tiene, ¿cómo se llama esto? Artritis. Debido a la grasa, se van taponeando las venas de esta manera, más o menos, y no deja pasar el flujo de sangre. Lo mismo pasa en los tubos. Si se taponea, no va a dejar pasar el fluido. Y además, cuando se llena de ensuciamiento, el diámetro interior se reduce. Y menor diámetro, mayor velocidad, menor presión. ¿Sí? En el humano sería colesterol, ¿no? Cuando tenemos colesterol, significa que las venas están taponeadas por grasa, de esta manera, más o menos. Y aquí tenemos tipos de válvulas, que lo van a ver a más detalle cuando pasen el curso de CADWorks. ¿Sí? Bueno, aquí está la teoría, que no lo vamos a ver, cómo se diseñan tipos de techo o de tapas de los equipos, variedades, vean, y cada uno genera un almacenamiento de presión diferente. Tiene su propia ecuación. Y si no sabemos diseñarlo bien, vamos a tener estos defectos, ¿no? Tanques abollados, explosiones, fallas en los soportes, y por ende, y si las esferas fallan y explotan, estamos en grandes aprietos. En la refinería se ha hecho un estudio que si una esfera falla, la explosión, la bleve se llama esa explosión en el aire, se va a extender 2 kilómetros a la redonda. Y la mayor cantidad de afectados, casi al 100%, es 500 metros radiales de las esferas. Así que no les aconsejo a nadie vivir cerca de la refinería, ¿no? Se están corriendo mucho riesgo de vida. Vean los defectos que puede pasar cuando no hay buena ingeniería o mala operación. Aquí se ha producido un choque térmico, ¿no? Un tanto espesor, y cómo es que se ha partido este equipo. Aquí ha volado la tapa de un tanque. Aquí ha sido por fuerza del viento. No han anclado bien y se los ha apoyado todo, cuando ya estaba casi terminado el tanque, ¿no? Entonces vean que solo hablar de equipos son muchas especialidades. En esta rama tenemos mucho que hablar, si quisiéramos. Especialistas en API 650, en equipos a presión, ASME 8, en materiales ASME 2, en soldadura ASME 9, intercambiadores, hornos, mucho que hablar. Piping, estrés, ¿no? Han visto las omegas, cómo se hace. Cada uno de estos son especialidades. Y en nuestro país no tenemos muchos especialistas en este área. Cuando se implementan plantas o algo, hay que traer del exterior ingeniería para poder cubrir y empezar a construir estas como tal. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna curiosidad tal vez? ¿Algo que les ha inquietado?
Bueno, entonces si no hay preguntas, quedamos aquí. ¿Sí? El miércoles van a pasar clases de auxiliatura y nos vemos el día viernes para continuar el avance. ¿Sí? Entonces nos vemos hasta la próxima clase. Que tengan unos buenos días, prepárense, que no les sorprenda el examen. Hasta luego, Inge. Nos vemos hasta la próxima clase.